el Perú amazónico y andino. ¿Ya? Aparte de la carretera interoceánica, también decíamos que los ríos como el Amazonas nos han servido de grandes bondades. Entonces, vamos a ver algunas bondades más que nos brinda el Amazonas y lo vamos a ver de la siguiente manera. Entonces, aquí nosotros tenemos la parte verde del lado derecho superior izquierdo. Podríamos ver primero la región más extensa que tiene el Perú. Y la región más extensa que tenemos nosotros en el Perú se encuentra en el Amazonas. Entonces, ese extenso territorio que para muchas veces le decían tierras vírgenes, o sea, tierras donde no habían logrado sembríos, algunos lugares ya están llegando, han sido aprovechados de una otra manera también para la extracción de caucho. Ya se ha podido sacar algunos otros productos de esos lugares. ¿Ya? Aparte de la extracción de minerales, puede ver la extracción también de lo que se ha podido, la tala digamos, de árboles. Entonces, hay muchas bondades que la selva nos ha ido otorgando. Otro de los puntos que podemos ver al lado derecho se dice, ¿no?, la localización, ¿ya?, de cómo está ubicado geográficamente la selva. Entonces, la selva comúnmente hemos logrado ubicar entre selva alta y selva baja. Tal vez una visión un poquito más lo vemos aquí, al lado derecho, ¿ya? Selva alta, Rupa Rupa, y selva baja, Omagua. Ahora, se sobreentiende que la selva baja va de los 80 a los 400 metros sobre el nivel del mar, y la selva alta es de los 400 hasta los 2000 aproximadamente, va a depender de los picos elevados, 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Eso es lo elevado. Algunos consideran solamente hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ya el lugar de la selva es es el lugar donde hay mayor lluvia, ¿no? De todo el Perú, donde hay mayor lluvia y mayor nubosidad, es la selva alta. Volvemos entonces, vemos, ¿no? Esta Amazonía también nos brinda extensos territorios, un bosque tropical, grandes ríos caudalosos, ya que en algunos lugares, sobre todo lo que es selva alta, hay unas cordilleras que también va uniendo con la cordillera de los Andes. Quiere decir que la selva alta ya va a la unidad con la cordillera de los Andes, también se encuentra. Entonces, en esta forma del río, ¿ya?, esto es un cauce del río ya que es bastante plano, entonces el caudal entonces va a armarse y aquí va a formar un meandro. El meandro es esta forma, ¿no?, cómo se va dando. Y a la orilla del río, comúnmente nosotros podemos ver bastante vegetación. Entonces, cuando hay demasiado caudal, este río logra desbordarse en algunos lugares. ¿Ya? Eso también ayuda bastante a lo que la vegetación se conserve, ¿no? Otra de las ventajas que tenemos es su abundante fauna, ya sea terrestre o lo que es en el mismo de los ríos. Entonces, ahí vemos nosotros un 11% que dice de esta fauna que vive de la selva peruana. O sea, quiere decir que la selva amazónica nos da bastantes bondades en lo que es en fauna. Flora y fauna sería en todo caso. ¿No? Algunos puntos importantes que vamos a poder ver, ¿ya? Vamos a empezar a distinguir algunos aspectos. Entonces, estos aspectos nos van a ayudar a entender que la selva baja obviamente es de más cálido, ahí hay más abundancia de lo que es flora, ¿ya? Bastante fauna también lo que es selva baja, mientras que en selva alta no necesariamente hay, dicho de otra manera, disminuye lo que es el tema de la vegetación, tema de flora, tema de fauna, disminuye un poco. En selva baja hay mucho más. Ahora, ¿cuáles las ventajas que nosotros tenemos entre selva alta y selva baja? Selva baja es bastante caluroso, selva alta hay una variedad. Quiere decir que hay algunas montañas, estas montañas que se encuentran en selva alta, de una u otra manera, hace una variedad. En corta distancia puede haber una variedad fuerte de los climas que hay. ¿No? Ese es un tema que se da. Entonces, en estas variedades, entonces vamos a encontrar algunos aspectos, digamos, de plantas, animales que se van a ir encontrando, ¿no? Aunque no en abundancia, pero sí bastante variedad. Otro de los puntos que podemos ver en la selva que nos brinda es, la selva es una región bastante que nos ayuda en temas de bastante lluviosos, digamos, en lo que es selva alta, ¿ya? Las temperaturas a veces logra ser bastante frío también, a veces se utiliza chompa en selva alta,
Ya va a depender de los climas, sobre todo en los temas de invierno. Es bastante, en selva alta es bastante lo que es la humedad, es uno de los lugares más húmedos, incluso hasta posiblemente hasta más húmedo que la costa, ya por el tema de las lluvias. Y en el tema del selva baja, no necesariamente, ¿no? Selva baja es, digamos, más caluroso y a veces los ríos ya son mucho más extensos, ya que obviamente son más pegados al río Amazonas. La hidrografía que nos logra tener la selva, los meandros son los llamados las curvas, ¿no? Estas curvas que nosotros podemos ver aquí en el gráfico. Estas curvas, o en todo caso lo podemos ver en este lado de aquí, en el lado izquierdo, inferior izquierdo. Aquí podemos ver esta formación, son los llamados meandros. Otro de los puntos que se forman también los pongos, los cañones. ¿Qué significa esto, no? Hay lugares donde entre lo que están, digamos, los árboles, digamos, a un caudal que se puede originar, hay lugares donde no hay nada y va creciendo lo que es pequeños árboles, plantas, pero cuando llega el tiempo del caudal, o sea, crece, logra desbordarse. En algunos aspectos se va formando pequeños ríos. Esos pequeños ríos lo van considerando como pongos, como cañones, ¿no? Lo van viendo cómo va a atravesar por medio de los árboles y finalmente va a formar lo que es su cauce. Ahora, ríos principales que se va a tener que ver, el río más grande obviamente donde la mayoría van a desembocar son llamados el río Amazonas. Otros ríos que van uniendo al Amazonas encontramos el Marañón, el Huallaga, el Ucayali. Son ríos también bastante extensos. Otros ríos un poquito menos ya digamos, de caudal, pero no menos importante, porque son ríos también bastante grandes, pero digamos en menor extensión y en menor caudal que el Huallaga. Estaríamos hablando del río N, el río Urubamba, ¿ya? El río Mantaro, ¿ya? Y otros ríos más que vamos viendo, ¿no? Son menor caudal. El más caudaloso, digamos, que tenemos sería el Amazonas. En la flora que vamos a ver es bastante extenso. Aquí solamente estamos presentando algunos, ¿no? Tal vez estamos presentando algunos incluso como lo que van a ser los árboles, ¿ya? Podríamos presentar algunos, como por ejemplo el árbol de pan, ¿ya? Otros que nos sirve bastante a nosotros en temas para lo que sería planta medicinal, incluso lo utilizan, la ayahuasca, ¿ya? Van utilizando bastante como la palma para extraer lo que es el aceite, y así podemos ir viendo, ¿ya? Una gran variedad de palmeras. Ahora, aquí en la parte inferior derecho podemos encontrar lo que es el famoso aguaje, ¿no? El aguaje, que también es otro, digamos, de las ventajas que tiene la selva que nos va brindando en su gran extensión. Ahora, pasando a los grandes puntos, porque aquí en Flora tenemos una cantidad de plantas medicinales, también la extracción por ejemplo, de la caoba, que sirve bastante lo que es o el pino, ¿no? Más que nada el pino creo que en la sierra, también hay en selva, pero en selva alta, más en la selva, pero el caoba sería uno lo que nos brinda bastante para lo que va a ser la fabricación de muebles, ¿ya? Y es uno de los más costosos que hay. En la fauna vamos a encontrar bastantes especies que tenemos y se da hasta el día de hoy. Aunque en cierta manera el paiche estaba en extinción un tiempo, en la actualidad el paiche lo están logrando tener, ¿no? Aunque ya obviamente en los ríos grandes hay poco, pero ya lo hacen como criadero, tienen ya el piscigranja que lo llaman, entonces hay bastante lo que van criando lo que es el paiche. Y comúnmente digamos, este pez va a lo que es el exterior. En el Perú muy poco se da eso, ¿no? Su carne comúnmente más lo dan para venta externa, ¿no? A otros países, obviamente. Tenemos aquí la variedad digamos, de loros, variedad de aves, ya estamos mostrando algunos. Aquí, por ejemplo, no vemos lo que es el cocodrilo, hay caimán, hay otros más, ya, digamos, animales, lo que se puede dar en toda la flora y fauna de lo que encontramos allá en la selva. Ahora, hablar
no solamente de estos animales, porque si vamos a ir allá, hay la mayor variedad de animales que nosotros podamos tener. Y eso lo vamos a encontrar allá en la selva. La selva es mucho mayor conocido también por sus famosas variedades de tortugas, ya, diferentes tortugas, y las serpientes. Entonces, una de las serpientes que se va conociendo, allí bastante, ya algunos lo utilizan hasta para mascotas, algunas serpientes. ¿Ya? La famosa, la boa, que es bastante grande, la boa lo utilizan para que lo atrapan, obviamente, y lo van llevando a sus chacras para que pueda comerse a otros animales que hacen daño o digamos van a poder alterar a sus productos. Entonces, la boa es un animal que digamos se los come a otros animales. Ya, para eso lo van llevando. Otro que podemos tener, por ejemplo, nosotros es el famoso sachabaca, chuchupi, lagarto, ya la charapa o charapita, que también se conoce una variedad de la tortuga, y así. Una infinidad de bondades que no va a la selva. O sea, si hablar de la selva, entonces, es hablar de unas grandes bondades, extensos territorios que todavía no han llegado, digamos, de manera fluida. Algunos lugares no hay ni siquiera acceso a lo que es carretera, ya son accesos fluvial y esto estamos viendo estos días. Muchas personas quieren regresar a sus pueblos aquí de Lima, pero necesariamente tienen que ir, si ves para Iquitos, lo que es vuelo o tendrían que ir por lo que es vía fluvial, agua. Y el tema de fluvial cuesta carísimo. Y obviamente son muchos días de viaje, ya aún más de semanas de viaje podría ser. Ahora, si ellos van a optar viajar por un tema que se le llaman el rápido, así lo conocen a unos vehículos, ya van a llegar en 3 días, 4 días, creo que está llegando. Ahora, eso sería también incluso más costoso. Y si es por vuelo, es más rápido, ¿no? Yo creo que le sale más a cuenta ir por vuelo. Otro de los puntos importantes que podemos ver es qué tanto hemos entendido o qué tanto hemos podido valorar nuestra selva peruana. La selva peruana, lo que es en vegetación, en las riquezas y bondades que nos brinda, ¿ya? Nosotros tenemos y somos digamos, el país con mayor extensión después de Brasil. O sea, somos el segundo país con mayor extensión en Amazonía después de Brasil. O sea, tenemos grandes bondades que nos va brindando la selva peruana. Entonces, ¿no? Hablar de la selva peruana, hasta ahí vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Para nosotros brindar algunos puntos. Aquí debe haber bastantes preguntas, ¿no? La selva tiene bastantes bondades que nos va brindando. Es un cerdo, ¿está A ver, Préstame para consultar ahí. y a ver, algunas bondades, por favor. A ver, aquí tenemos a Marín, Ya pedí, o uy, Streicher. ¿Qué nos podrías o qué pregunta podrías hacer con referente a la selva peruana? Joaquín, que tenemos a Joaquín también. ¿Alguna pregunta que podamos tener con referente a la selva peruana? A mi celular me permite estar para hacer TikToks. A ver, alguna pregunta con referente a la selva peruana. Nuestra clase del día de hoy es hablar todas las bondades, todas las ventajas, hablar de la flora, fauna, Cherome. función de la selva No, peruana. vuelto mensajes con Dalton. Por favor, a ver si alguien puede hacer una pregunta, o Streicher, alguna pregunta con referente a la selva peruana. Vera, Díaz, Ruiz. Ruiz no había tenido. Ruiz, buenos días. Cancelamos a los demás. Ruiz, activa por favor, Ruiz, tu audio. Ruiz, ¿alguna pregunta con referente a la selva peruana? No, profesor. Ya, si tuviera que decirte, por ejemplo, una pregunta sencilla, porque eso lo realiza en otros años también, y en cuarto también se va trabajando, ¿qué parte de la selva peruana, según digamos, los estudios de Víctor, de Pulgar Vidal, perdón, ¿ya? De Pulgar Vidal, él trata de hablar de los 8 climas que tiene el Perú, así lo va desarrollando él. Entonces, él desarrolla la parte de Omagua y la parte del Rupa Rupa. Entonces, la pregunta sencilla sería, ¿en cuál parte de la selva peruana es donde hay mayor humedad?
Esa pregunta es bien interesante, ¿eh? Mayor humedad. Ya te he delimitado ya, porque si te decía de los 8 está más complicado. Ya te dije ya en la selva. Son 2 nada más. Selva peruana, ya considerado como el Rupa Rupa, ya selva alta, y el Omagua es selva baja. Entonces, si no quisiéramos tocar los nombres técnicos, podríamos decir, ¿no? En selva alta o en selva baja hay mayor, digamos, humedad o también mayor formas de lluvia. Alta. En la selva alta, ¿no? En la selva alta es la mayor humedad que se da, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la selva alta se va a encontrar bastante lo que son las montañas. En la selva baja, no necesariamente mucho. Ahora, una pregunta que le podemos hacer a Iker. Iker, ¿dónde se van formando los famosos meandros? Meandros, ¿qué significa? Es esta de aquí. Ahorita te voy a mostrar. Estos son los meandros. Y aquí, lo que ves en la parte inferior izquierda, ahí puedes ver esta forma de los ríos. ¿Tienes alguna idea? Los ríos. Ya, ¿por qué crees que se forma? Y no, ¿en qué parte se forma? ¿En selva baja o selva alta? Esta formación de los ríos. Selva, Selva baja. ya, selva baja. ¿Por qué crees que en selva baja se forma eso? Si tomáramos la relieve o la formación, ¿por qué crees que allá hay? Pues recuérdate que la selva baja va de los 0 grados, que así lo consideran, en tema de latitud, ya, digamos, metros sobre el nivel del mar, en todo caso, para hacerlo más rápido, ya, de 0 a 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, digamos, no tiene una altitud. Entonces, si selva baja se considera 0 a 400 metros sobre el nivel del mar, casi es plana. Entonces, cuando hay un caudal, digamos, de manera lineal, es porque, digamos, la caída es, digamos, bastante pendiente. Pero en la selva baja es casi lo que sería plana. Casi plana es en su mayoría. Entonces, el río no puede ir no tiene un caudal para ir casi directo. Es por eso que se van formando esta forma de caudal. ¿Ya? Este tipo de cauce. ¿Ya? Cauce significa el recorrido que hace, ¿no? Por dónde va el recorrido del agua. Entonces, esa es la forma que se va formando, ese tipo de cauce, ¿ya? En selva baja. ¿Ya? Pasamos entonces a lo que va a ser después de selva baja y selva alta. Vamos a pasar las bondades que nos va a brindar lo que va a ser los Andes, ¿no? Entonces, el geosistema o la parte andina, que ahí tenemos una gran cantidad, y ahí tendríamos que hablar nosotros de la región Quechua, Jalca, Puna y Janca. Entonces, ahí estamos hablando de una gran cantidad. Si en costa vamos a hablar la costa y la yunga, prácticamente esos dos son atribuidos a la costa, Rupa Rupa y Omagua atribuidos a la selva. Entonces, la sierra, de una otra manera, con los estudios de Pulgar Vidal, él dice que Quechua, Janca, Puna y Cordillera son los que prácticamente conocíamos nosotros como sierra antiguamente, ¿no? Entonces, entre la costa y la selva ahí tenemos 4, y en la sierra tenemos los otros 4 climas que se ha ido distribuyendo hasta ese punto. Ya, ese según Pulgar Vidal, porque a partir del año 2011 en adelante hay otro personaje que va a trabajar con 11 ecorregiones, que todavía no necesariamente lo hacen con un estudio bien detallado, pero sí Antonio Brac lo presentó de esa manera, ¿no? Ya no 8, sino 11. ¿Ya? Entonces, eso lo conocen con el tema de ecorregiones. También se hace en cuarto, no sé si para más adelante debe estar seguro en nuestro temario, ¿ya? En cuarto se hace eso. Muy bien, pasamos entonces. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hablamos de la ubicación andina, tendríamos que hablar desde el máximo lugar donde va alcanzando en las cadenas montañosas. Y necesariamente nos vamos a tener que remitir a las cordilleras. Aquí quisiera hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre montaña y cordillera? Eso es parte también del curso. Y ahorita vamos a... Y ahora sí. Ya, aquí. Aquí. Y, a ver, vamos a preguntarle a... Le vamos a preguntar a alguien. A ver, ¿a quién?
la cresta la cuenta de que ya va a desaparecer. Ya, a ver, vamos a preguntarle aquí. Bernal. Bernal. ¿Qué diferencia, ya, Bernal, qué diferencia hay entre montaña y cordillera? Rodríguez, Fiorella. Profe, ¿Qué diferencia hay entre montaña y cordillera? que montaña. Eso deberían haber ya trabajado del segundo año se trabaja eso. A ver, un rato, profe, un rato. ¿Puedo espera. contestarla yo? Ya, a ver. Las montañas son elevaciones de relieve que deben tener al menos 700 metros. Y las Ya. cordilleras son agrupaciones de montañas. Ya está claro. Entonces, claro, ahí está la señal. Una montaña, obviamente, tiene un pico elevado más de 700, entonces ya sería un cerro, a eso lo considera, ¿no? Entonces, al conjunto de estas montañas es cordillera. Se acabó. Ah, ya, profe, ya. El conjunto nada más, esa es la única diferencia, ¿no? Entonces, está muy bien. Entonces, pasamos entonces al siguiente. Entonces, ya, o continuado en todo caso. Continuar nosotros podríamos ver de esta manera. Ya, ahora sí tenemos. En el geosistema que vamos a poner andino, ¿ya? A diferencia del amazónico o de la costa, entonces está ubicado nosotros en la parte central de nuestro territorio peruano, toda la parte central. Entonces, comúnmente es más rápido ubicado cuando le dicen, ¿no? El nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. ¿A qué se está refiriendo el nudo de Pasco con el nudo de Vilcanota? Se está refiriendo a la cordillera de los Andes. Entonces, si yo estoy hablando de cordillera de los Andes, no me estoy refiriendo solamente a una elevación, sino al conjunto de las montañas que hay. Entonces, el conjunto de montañas, entonces es una cordillera. Por la cordillera de los Andes, esa cordillera que abarca desde el Ecuador, ¿ya? Pasa incluso parte de Chile, incluso llega hasta una parte de lo que es Argentina, toda esa parte es considerada la cordillera de los Andes. Entonces, nuestra sierra central, hablando propiamente del Perú, se encuentra en la cordillera de los Andes. Entonces, esta cordillera de los Andes para el Perú tiene dos lugares céntricos. Estos dos lugares céntricos, o bien conocidos en el Perú, es conocido como el nudo de Vilcanota, donde hay una concentración más de montañas, y el otro es el nudo de Vilcanota, donde hay otra concentración, digamos, bastante de montañas. Ahora sí, pasamos a ver algunas bondades que nos brinda, ¿ya? Lo que es propiamente los Andes, ¿no? La parte andina. La parte andina nos viene de esta manera. Tiene un clima variado, donde en algunos lugares puede haber vegetaciones parecido a la selva alta, ¿ya? Vamos a encontrar algunas bondades, ¿ya? Por ejemplo, Huancayo tiene una bondad donde podemos encontrar eucalipto, podemos encontrar muchos productos que se va sembrando, ¿ya? Un clima no tan frío, y ahí ya tenemos un poquito más frío, que sería ya un poco de lo que sería Huancavelica, Ayacucho. Un poquito más frío que ellos sería Pasco y Puno, ya serían mucho más elevados ya. Ahora, entonces, tenemos entonces el frío más, digamos, menos frío hasta un frío recontra intenso, como lo cual lo podemos ver. Esta figura de aquí debe ser de Puno, ya en el lado derecho, que también en algunos lugares de Pasco, en las alturas se da, y en Puno también se da, ¿no? Y en la actualidad hay una lucha, en esto, lo que estamos viendo en la geografía peruana, ¿dónde está la ciudad más alta del mundo? Se dice, y se decía todavía, de que el Cerro de Pasco había sido considerado la ciudad más alta del mundo. Aunque en la actualidad hay una discrepancia, ya que hay un pueblo bastante elevado, más elevado que Pasco, y ya tiene los suficientes habitantes para ser considerado una ciudad. Aunque todavía no lo han legitimizado, entonces, por lo tanto, todavía Pasco es considerado la ciudad más alta del mundo, aunque hay otra ciudad ya, ¿no? Que se encuentra en Puno, o la ciudad más alta en el Perú, en todo caso. En los relieves que nos van presentando son la siguiente manera, ¿no? Tenemos los nevados que obviamente con el tema del calentamiento global, la contaminación, cada vez más se están extinguiendo, se podría en cierta manera, los nevados ya no son tan extensos, se están acortando. Tenemos las famosas mesetas, las dos mesetas más grandes que el Perú puede tener, la meseta del Collao,
a orillas del del lago Titicaca, y tenemos lo que es la meseta del Bombón, que se encuentra en las Pampas de Junín. Ya tenemos cañones, ahí podemos ver un gran cañón más conocido como el Cañón del Colca, no es el único, pero uno de los más conocidos que hay en Arequipa. Y tenemos el otro que sería los valles interandinos, donde hay bastante lo que se hace el sembrío, ¿ya? Sirve para la agricultura, los valles interandinos. Y esos valles nos sirven bastante a nosotros porque por la bondad del valle interandino es lo que nosotros podemos, digamos, en cierta manera subsistir, ya que los productos en su mayor cantidad vienen de estos valles interandinos, ¿no? Ya lo que la papa, yuca, aunque yuca también viene de selva, podemos tener mucho más aquí, habas, aberja, entonces tenemos otras bondades, ¿eh? Que sale de estos valles interandinos, ¿no? El oyuco, ¿ya? Y ahí podemos tener incluso el eucalipto, quinoa, kiwicha, eso es lo que abunda más, ¿no? ¿Ya? El maíz. En la fauna vamos a tener nosotros a las famosas, a los famosos auquénidos, ¿no? Llama, alpaca, vicuña, ya vamos en la parte ya mucho más elevada, vamos a encontrar al cóndor. En las partes bastante elevadas también encontramos a la vizcacha y el chinchilla. Eso no hay así nada más en los climas, eso se encuentra en los lugares más elevados. Y el cuy y otros más. Ahora, hasta aquí vamos a hacer, yo creo que he hecho corto por motivo de tiempo, por eso he hecho una diapositiva bastante corta, pero vamos a tener, tal vez, vamos a trabajar a manera de preguntas. A manera de preguntas vamos a trabajar y vamos a poner de esta manera. ¿Qué más podríamos aportar o qué preguntas podríamos hacer con referente al tema de Amazonas y al tema de los Andes? Tal vez si el tema del Amazonas nos ha brindado bastante lo que es sus ríos, la pregunta sería, ¿qué ríos en la sierra nos ha brindado buenas bondades? Podríamos hacer esa pregunta, ¿ya? Voy respondiendo una pregunta similar a esto. En la sierra nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los ríos bastante importantes, que es cuenca del Atlántico o cuenca del Amazonas, pero se encuentra en la sierra. Nace desde las alturas de Huancavelica, ¿ya? Y, digamos, van uniéndose, pasa por todo el Valle del Mantaro, hasta unirse a las cuencas, ya que se van a dar las cuencas del Amazonas. Entonces, esta es una cuenca que nace en la sierra, ¿ya? Entonces, estoy hablando del río Mantaro, por ejemplo. El río Mantaro tiene unas grandes bondades porque en grandes valles interandinos logra subsistir. Se ha dicho de otra manera, esto sirve como regadío en todo lo que es las partes donde va, digamos, llevar este caudal. Y estaríamos hablando, los que van a, digamos, de gozar de este caudal, estaríamos hablando de parte de Huancavelica, Huancayo, todo lo que es Huancayo, todo lo que es la parte de Jauja, toda la parte de Tarma, por lo menos este río abarca bastante para que haya bastante lo que son productos, ¿ya? Lo que es la agricultura allá en la parte de la Sierra Central, ¿no? Y considerado las bondades que va a brindar este caudal al Valle Interandino. ¿Ya? Esa sería una pregunta, tal vez que voy respondiendo yo mismo. ¿Alguna pregunta que ustedes puedan tener? ¿Ya? Me gustaría que vayamos trabajando más con preguntas. Otro de los puntos que vamos a trabajar va a ser que, por favor, esta semana que viene van a darse las evaluaciones y las evaluaciones van a ser por medio del Zoom, por este medio, ¿ya? Van a haber evaluaciones. Pero esta clase que estamos tomando ahora, esta no viene. Ya hasta la clase anterior es la que vienen las evaluaciones. Son 5 preguntas. Ya acabo. Están haciendo preguntas. ¿Ya? Entonces, nos gustaría que hagan preguntas con referente a algunas bondades. ¿Ya? Las bondades que nos va brindando, todas las bondades que nos va brindando la selva peruana, ¿ya? Y digamos el valles interandinos, toda la parte de la sierra. Una ventaja nosotros diríamos, una pregunta en todo caso que voy a hacer, ¿ya? Los nevados como el Huascarán, ¿de qué manera el Perú ha podido aprovechar estos nevados? A ver si alguien me responde. ¿De qué manera hemos podido aprovechar estos nevados del Huascarán? ¿De qué manera hemos podido aprovechar el cañón del Colca? ¿Hay alguna manera que el peruano, digamos, el Estado peruano ha aprovechado esto de una otra manera para tener ingresos? Sería la pregunta. Sí.
Ya, ¿de qué manera? A ver. Hay muchas maneras que aprovechó, pero una de las maneras, a ver. Por los turistas. Ya está, turismo. Eso es lo que aprovechó. El turismo ha sido un factor importante, aunque debería haber sido difundido más, y esa es la crítica que se le hace al Estado peruano. Si ellos lograran tener accesos más rápidos, o digamos, guías, o pudiera promocionar más con páginas web, sería mucho mayor visitado. Van pocos turistas. Si el Perú tiene riqueza en todo lo que es cultura, vamos a Huancavelica, vamos a Pasco, vamos a Junín, vamos a Ayacucho, vamos a Puno, Arequipa, o sea, cualquier lugar del Perú es rico en lo que es culturas. Si vemos nosotros la historia, digamos, desde el curso de historia del Perú, vamos a encontrar muchas culturas en el mismo estado peruano. Incluso aquí cuando vemos nosotros, por ejemplo, Paracas, Nazca, todo, cuando algunos pueden decir, no, tal vez vemos solamente Arenal, hayan estado varias culturas, la cultura Chincha, la cultura Nazca, la cultura Paracas, han estado varias culturas en esa zona. Entonces sí hay bastante para poder difundir. Ya, aquí nomás tenemos Pachacamac, acá, digamos, saliendo de Lima, y ya encontramos una gran cultura ahí también. Ya. Vamos acá al norte, hemos encontrado Caral, otra cultura antigua. Son culturas bastante antiguas. Y Caral es la cultura más antigua incluso que la de todos, incluyendo más antigua que la de Chavín. O sea, sí tenemos grandes bondades. Por ejemplo, en la selva amazónica nadie quería llegar y han podido descubrir una gran cultura que tiene bastante significado, ¿no? Ya, entonces, en el Amazonas. Entonces, toda esa parte de la ciudadela de la cultura amazonas, ya la ciudad más importante es Cuelap, sería una de las ciudades más importantes de esta cultura. Pero no es la única, hay varios pueblos que se encuentran en esta cultura. O sea, el ¿Quién abrió Perú esa puerta? es con lo que es cultura, eso me quiero aclarar, ¿no? En nuestro curso de nosotros, hablar la geopolítica peruana o geografía peruana y también asimismo la historia peruana, nosotros tenemos muchas bondades. El Perú tiene muchas bondades para ofrecer al mundo entero y al turismo nacional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, aquí? Esta diapositiva lo va a mandar ya para que ustedes lo puedan trabajar ya en algunas cosas que lo pueden ir, si ustedes quieren lo van añadiendo, ¿no? Esto sería algunos puntos de resumen para poder trabajar. Ya, si no hay ninguna pregunta, ya vamos terminando entonces esta parte ya, porque ahorita se cierra. ¿Ya? Entonces, muy bien, entonces me despido para que ustedes puedan seguir trabajando los siguientes cursos, ¿eh? Si no hay ninguna pregunta. A ver. Y ahora sí, nos vemos. Ya no hay tarea esta semana.